Hola queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos hoy la suerte de tener a nuestros invitados con nosotros. Ellos son Cintia Bassi y Esteban Sampietro. Son de nacionalidad, ella brasileña italiano y él uruguayo italiano. Entonces notaréis en el acento. Y vamos a hablar sobre un tema novedoso y de actualidad. Es lo que es el matrimonio misionero en el hogar de la madre. Ellos van a ser los pioneros y nos van a contar de qué se trata. Quería decir también que Cintia es analista en marketing y especialista, hizo un máster en sistemas de calidad ISO 9001. Y también y Esteban es técnico en documentación sanitaria y muchas cosas más que tiene durante la vida que van viviendo. Y después, porque también ha estado trabajando en Alemania, trabaja en trabajos diversos, y después los dos han hecho el máster en el Instituto Europeo de Estudios de la Educación. Y esto para ellos, los dos, es muy importante, puesto que ahora lo van a poner en activo, ¿no? Es lo que van a poner en marcha. Bueno, ¿qué tal estáis? Muy bien, estupendo. Qué alegría teneros con nosotros. Muchas gracias por la invitación. ¿De dónde venís? ¿De Alemania? Bueno, ahora sí. Sí, ahora llegamos de Alemania hace el 1 de febrero. Sí. Hace casi un mes. Bueno, tienen una hija, ¿eh? Sí, que es muy importante. Kiara. Entonces quería yo primero introducir a Cintia y a Esteban y que nos cuenten, ya que van a ser un matrimonio misionero en el hogar de la madre, que nos expliquen un poco de qué se trata. De la llamada del Señor. Yo lo resumiría en eso. Es decir, como que una de las cosas que nosotros vimos fue que, siempre sentimos un llamado misionero muy fuerte desde que nos casamos. Siempre hemos visto que Dios nos llamaba a la evangelización a través del matrimonio, a través de ser en este tiempo y en esta generación, por la gracia de Dios y por la gracia del Espíritu Santo, un poco testigos de que el matrimonio es algo hermoso y de que Dios se manifiesta en el matrimonio de una manera maravillosa cuando lo dejamos entrar. Siempre hemos sentido con subidas y bajadas. Claro, sí, nada de lineal, ¿no? Sí. Digo, la lucha de que, como yo siempre digo, en otras vocaciones como el sacerdocio o la vida religiosa, hay uno perfecto y uno imperfecto. Acá vemos dos imperfectos. Bueno, yo creo que en todo eso está muy bien, lo de subidas y bajadas, porque para que no parezca que ese llamado implica una perfección. No. Es un camino con subidas y bajadas. Y eso es real. Y eso es lo interesante también. Eso, ¿no? Cuéntanos. Entonces, ¿qué, Esteban? Y bueno, y para nosotros hemos estado viviendo, tenemos 19 años de casado, hace 25 años que nos conocemos. Y bueno, y siempre hemos tenido yo diría que casi esa es la misma inquietud, ¿no? De conocer y de no estar siempre en un lugar fijo, ¿no? Siempre tenemos un llamado a ir más allá. En este caso, más allá del lugar geográfico que era Uruguay, porque estuvimos viviendo muchos años ahí. Y tuvimos muchas experiencias de Dios en diferentes lugares. Tuvimos la gracia de ir a Tierra Santa en el año 2000 con el Papa Juan Pablo II, con el camino neocatecumenal. Nosotros pertenecimos al camino estuvimos en el camino 8 años aproximadamente. 8 años en el camino, cuando estabais en Uruguay. En Uruguay. Sí, exacto. Y después, ¿qué sucede? Porque este matrimonio misionero vais a emprenderlo con el hogar de la madre. Con el hogar de la madre. Entonces, contarnos ese recorrido. O sea, estáis 8 años, tuvisteis la gracia de ir a Jerusalén, ¿y qué pasa? Y en ese momento también tuvimos la gracia de consagrarnos en Israel a la Virgen del Carmen, en el Monte Carmelo. Sí, qué bonito, sí. Y ahí... Sí, que llevamos la alianza de eso, ¿no? Y a partir de ahí, nuestra madre también empezó un camino con nosotros. Y para nosotros la Virgen es fundamental en nuestro matrimonio.
Nosotros nos casamos con Eucaristía, ¿no? Nos casamos por dispensa eclesial. Yo no era católica y él sí, ¿no? Entonces yo empecé un camino de formación en el camino neocatecumenal que lleva unos pasos. Y bueno, cuando recibo el bautismo el 1 de enero del 2001, ya recibo todos los sacramentos. ¿Dónde te bautizan? ¿En Uruguay? En Uruguay, ¿sí? Y ahí es que yo vuelvo a aceptar el matrimonio, la comunión, todos los sacramentos, ¿no? Luego del sacramento del bautismo, ¿no? Pero lo que quería resaltar era que en el matrimonio, que nos casamos con Eucaristía, elegimos el Evangelio de las bodas de Caná, que muchos matrimonios lo deben de elegir, ¿no? Porque ahí se instituye en un matrimonio el primer milagro de Jesús. Y siempre pidiéndole a la Virgen que cuando nos faltara el vino, le avisara a Jesús. A mí me encanta siempre una cosa que es: si María te mira, Jesús te mira. Porque Jesús mira a los que mira a su mamá. Entonces hay que ser astutos, ¿no? Y decirle: María, mírame. Mírame porque soy defectuoso. Es decir, nosotros de perfecto, nada. Nosotros sumamente, con nuestras batallas y con pero confiados en que María nos mira. Y mira nuestro matrimonio, que no es nuestro, porque se lo dimos a ella. Porque si fuera nuestro lo hubiéramos roto. Sí. Bueno, las cosas como son. Uno no tiene esa capacidad de sostener. Sí. En gracia, porque se puede vivir dos juntos y no vivir juntos. Yo lo he visto muchísimo en este tiempo, con mucha tristeza. Matrimonios que hacen todo lo posible para encontrarse lo menos posible, para cruzarse lo menos posible. Y lo más hermoso que tiene Dios cuando pones el matrimonio en las manos de María, en las manos del Señor, es que es un complemento maravilloso y que te hace crecer como persona. Es decir, es quien te santifica, porque es quien te conoce mejor. Entonces, esto de ser matrimonio misionero para nosotros, como que en realidad siempre hemos experimentado que estaba dentro nuestro. Y entonces seguimos el recorrido, os casáis ya por la iglesia formalmente, seguís con esa fuerza. Sí. Yo pondría ahora directamente cuando salimos de Uruguay y fuimos primeramente a Barcelona, ¿no? A Terrassa, donde estaba mi hermano. En ese momento Cintia estaba embarazada de Joaquín y bueno, llegamos a Terrassa y bueno, por cosas de la vida Joaquín no llegó a término y perdimos a Joaquín y tuvimos la bendición de hacer su velatorio ahí en Terrassa, y el Señor en ese momento nos dio una gracia especial para ese momento de sufrimiento, ¿no? Claro, porque era el primer hijo, ¿no? Segundo. El segundo. Habíamos perdido ya a Juan Mateo en Uruguay. Fíjate, o sea que lleváis 2 hijos perdidos. En el cielo. Tenemos 2 ayudas extras. Sí. Sí. Estamos en una parroquia, que no me acuerdo, el padre Tony. Tony, sí. Y creo que fueron los 150 años de aniversario de Santa Bernardita en la aparición de Lourdes. Creo que fue 150, 155, no recuerdo, en 2008, 2007. Y nos invitó, luego de haber escuchado nuestro testimonio, que él nos veía la entereza, pero la entereza no era nuestra, la entereza era que Dios nos estaba sosteniendo con su amor y con su gracia para ayudarnos a sobrellevar el sufrimiento, y a él le impactó mucho eso. Para él fue un testimonio. Y nos invitó a ir a Lourdes, a Francia. Y en ese momento, Cintia se bañó en la piscina de Lourdes, le pedimos la sanación de ella. Y bueno, y como siempre, María intercede, el Señor Jesús hizo un milagro, ¿no? 4 años después que nació Chiara, en Alemania. Fíjate, claro que fue un milagro, porque todos los perdías, porque tiene un problema ella. Tenía. Se curó, qué maravilla. Sí, se curó por completo con exámenes y todo, ¿no? Bueno, entonces eso sería una vivencia tremenda, de la Virgen, y el que la niña llegara a término y que realmente, que está con vosotros corriendo. O sea que estuvimos 2008 hasta el 2010, estuvimos en Valencia, en Gandía. Siempre orábamos para donde Dios nos quería llevar. Exactamente. Jamás nos movimos sin hacer profundo discernimiento y oración. De Gandía vamos a Alemania en el año 2010. Allí, ¿por algo? Bueno, vamos a decir desde el punto de vista humano. ¿Eso sigue siendo neocatecumenales o no? Nosotros tuvimos una gran experiencia, no solamente en neocatecumenado, sino también en la renovación carismática.
por años. Eso y fue en fuimos Uruguay antes de en venir Uruguay a y en Uruguay. Buenos Aires. Sí. Éramos servidores en unas comunidades de convivencia también en Buenos Aires, que es hermosísimo. Es un proceso también de un poco con San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita, esa espiritualidad que se crece mucho en el Carismático, sí, sí. carismático. Y bueno, lo que quería resaltar un poco para no ir extenderme tanto, es que al llegar a Alemania, a pesar de haber vivido todo esto, como uno puede caer, como dice San Pablo, el que esté de pie que tenga cuidado, ¿no? Basta estar de pie para caer. Que nos caímos en un activismo. Y yo empecé a trabajar después de que Kiara nació y todo. Tuve 3 años con Kiara cuidándola por la gracia de Dios. Bueno, y después empecé a trabajar como profesora de español y empezamos a vivir una vorágine, ¿ya? También por la lucha del idioma, que fue muy difícil. Claro, tendría que estudiar el idioma. Sí, eso fue al principio. Pero al principio estábamos como todavía, vamos a decir, en Uruguay decimos rumbeados. Es decir, teníamos clara la dirección. Pero hubo un momento que la perdimos. Fíjate. Sí, no sí. diría, porque realmente después de haber vivido todo eso, sí, somos tan miserables que igual perdimos el rumbo. Sí, pero la Virgen no nos dejó. Nosotros llegamos a un punto que con Esteban estábamos como una crisis, ¿ya? En los dos, existencial, porque veíamos nuestros talentos guardados en un cajón. Claro, allí con el idioma, la barrera. No solamente por todo. el idioma, sino porque habíamos entrado en perseguir el dinero. ¿Ah? Porque en Alemania la es muy comodidad cómodo. también, ¿no? Nosotros Porque vivíamos en se accede Alemania fácil a todo. tremendamente cómodo. Todo está cerca. A todo accedes con una facilidad tremenda. Y entonces el hecho también de no poder vivir la Eucaristía en nuestro idioma te enfría. Porque el alma entiende español cuando uno nació en español. Y bueno, entonces cuando nosotros estamos así, digo que fue un momento difícil de nuestro matrimonio, vemos que teníamos que volver a la Virgen. Los dos. Dijimos, esto no lo arreglamos nosotros. Habíamos hablado todo. Dijimos, bueno, esto volvemos a la Virgen. Porque ella es la que sabe cuándo nos falta el vino y ahora nos está faltando. De verdad. Y cuando volvimos a la Virgen, lo que queríamos ir a Mechugore, volvemos a Lourdes, vamos a Fátima, a algún lugar de la Virgen y renovar nuestra consagración. Pero no nos habíamos dado cuenta que en Alemania estaba Schoenstatt. Entonces hicimos la Alianza de Mora, ahora el 11 de febrero, hace un año, y en un año la Virgen dio vuelta a todo. Y nos volvió a enderezar el camino en la voluntad de Dios. Entonces la Virgen os encauza y de repente encontráis el hogar de la madre. Y en poco tiempo, bueno, en lo que contaba Cintia, llegó un link de Catholic Staff. Fíjate. Sí. Entonces, lo que nos asombró de Catholic Staff sencillamente fue tan jóvenes, hablando de Dios de la manera que hablaban, con la sana doctrina y con una tranquilidad y con una convicción que no era normal en los jóvenes. Y sin vergüenza. Y sin avergonzarse de que sos católico. Y sin hacer las cosas light para los jóvenes, ¿no? Eso, claro. Sí. Sin relativizar nada, diciendo las cosas como son. Entonces ahí empezamos a investigar lo del hogar de la madre. Después le llegó el testimonio de la hermana Claire, que para nosotros es nuestra patrona. Fíjate, a través de quién os llegó, de una amiga de Uruguay, nada Fíjate. que ver. Como que la Virgen fue haciendo que todo convergiera, ¿no? Por si acaso no lo saben, es una hermanita del hogar de la madre que murió en el terremoto de Ecuador. Entonces está haciendo mucho bien a la iglesia porque se están concediendo muchas gracias a través de ella, como por ejemplo esto. Entonces la hermana Claire tiene bastante parte en este matrimonio. Seguir contándonos Catholic Staff, la hermana Claire, ¿y qué pasa con la hermana Claire? Empezamos un poco a como que dice Esteban, a investigar en internet. Porque cuando vimos Catholic Staff, fuimos al link que hay para la web y en eso vimos al padre Rafael. Claro, vosotros decís, bueno, esto me suena chino. Claro, era como... Entonces el padre Rafael nosotros lo mirábamos desde Uruguay con Teo. Porque nos encantaba Teo. Siempre nos encantó. Mi hija lo ama Teo ahora, pero a nosotros nos encantaba Teo. Porque nos gustaba, EWTN lo veíamos en Uruguay. Y hago un inciso, Teo es un programa también que se emite en el hogar de la madre
y es como un avestruz que habla con el padre Rafael y bueno, se aprende muchísimas cosas de la iglesia y de una manera muy simpática y muy formativa para todo el mundo, porque ellos lo veían que es para niños. El porteo lo habíais conocido y decía, anda. Lo que pasa es que no uníamos todo, ¿no? Claro. Es decir, ¿pero qué hace el padre Rafael de Teo? Decíamos yo, con el hogar de la madre, ¿qué es eso, no? Entonces nos agarró como una inquietud interior de saber quién eran. Sí. Entonces escribimos así un contacto que había en la web y nos responde el padre Juan de Madrid. Y el padre Juan, hablamos con él y en un Skype nos dice, hablen para aquí con el padre Félix, que un poco le explicamos como pudimos lo que nos pasaba, porque ni siquiera nosotros podíamos ponerlo en palabras hasta ahora que estamos ahí. Y él nos dice, vengan, conózcannos. Aquí, a Santander. Claro, porque sumado a eso... ¿Y eso, espérate, en qué año estamos ya? Ahora, el otro día. En agosto. Y eso sumado a que nosotros también, cuando vimos parte del carisma de la comunidad, el carisma de el amor a la defensa de la Eucaristía y el amor a la Virgen, y eso nos movió también a continuar. Entonces cuando hablé con el padre Félix, también le conté eso, ¿no? Este movimiento nos costó mucho discernir por nuestra hija. Claro, eso también os quería yo preguntar. Vosotros tenéis esa vocación, pero vuestra hija claro, tiene que ir a remolque. Ella es feliz. Ahora es más feliz que nunca y eso para mí es un regalo de Dios. El padre Rafael te había dicho. El padre Rafael ha sido... sobre Chiara también, ¿no? Sí. ¿El qué? Que hablábamos siempre con el padre Rafael de todos los conflictos interiores, porque esto se dice rápido, pero se vivió con profunda batalla. Claro. Con profunda batalla, porque es, como digo yo siempre, la misión, el obstáculo más grande es uno mismo. Por eso hay que dejar que fluya el Espíritu Santo desde la adoración eucarística, que es lo que vamos a Ecuador, ¿no? Claro, cuesta más cuando los hijos son más mayores, que ya ellos han echado raíces, pero claro, la edad de vuestra hija, que tiene 4 años, está fenomenal con sus padres y si verdaderamente en el espíritu, bueno, cumpliendo la voluntad de Dios es donde mejor iba a estar, claro. Bueno, porque vamos a ver, el sitio donde vais como matrimonio misionero, ¿dónde os vais a estrenar? Playa Prieta. Ecuador. Vuestra hija va a notar mucha diferencia de Alemania, de lo bien que estaba, como decís, pero, pero allí va a ser maravilloso. Decís que ella está encantada de la emoción, de la aventura. Ella en este proceso que nos vendimos todas nuestras cosas en Alemania, y ella se lo explicamos a una manera de niño, ¿no? Vamos a vivir para Jesús ahora, solamente para María. Y ella, cada vez que venían niños, me decía, mamá, ¿qué le regalo? ¿Qué le regalo de mis juguetes? Y los regaló ella a todos. Nosotros estamos felices y orgullosos de verlo, ¿no? Claro. Que lo vemos como una gracia de Dios. Porque vosotros, matrimonio misionero, ¿qué quiere decir? Que vais allí, ¿cómo os mantenéis? Vamos a trabajar. Trabajar. Vamos a trabajar en la pastoral familiar y vamos a trabajar como profesores de español en el seminario, porque el arzobispo nos pidió que necesitaba un poco eso, y vamos a trabajar en el colegio. Yo probablemente voy a dar clases de alemán a los niños que eso me pareció hermosísimo. A mí me pareció como que Dios está sacando vida del sufrimiento, porque fue muy difícil aprender el idioma, a los niños de la secundaria, si lo desean, para que puedan tener opciones a becas, porque sí que Alemania te da oportunidades de crecimiento profesional y quizás es muy caro desde Latinoamérica aprender alemán. Yo voy a dar un poco clases de alemán en la secundaria. ¿Y tú, Esteban? Y yo por la misma línea, pero una de las cosas que hablaba con la niña de las clases de español, pero una de las cosas que a mí me movía mucho es hacer escuelas de familia con lo que estudiamos. Después de este máster, ¿no? Exactamente, porque terminamos la tesis ahora y ya hablamos con nuestra asesora y nos apoyan todo, y hablé con el padre Rafael para justamente introducir esto con las familias en Ecuador, porque se necesita mucho trabajo con familias, y nosotros queremos transmitir desde nuestra experiencia de matrimonio cristiano y de familia cristiana nuestro regalo y nuestros valores que Dios nos ha acompañado en todo momento, intentar ser testigos y dar testimonio de la acción de Dios en nuestra vida como matrimonio.
O sea que todavía en realidad eso, vais a llevar vuestro testimonio, pero el trabajo en sí lo tenéis que ahora empezar a desarrollar, ¿no? Exactamente. Cómo después de ver lo que hay allí podéis hacerlo. Sí. En el colegio y en el seminario. Y en En la supongo pastoral que familiar. en algún Claro, otro lado pastoral que vaya. familiar es muy interesante transmitir el máster que Sí. habéis. También. Sí, hay una cosa importante que nosotros veíamos en este máster, que en este tiempo donde todo parece que fuera tan importante una profesión o un puesto o un dinero, sino, si bien somos cuerpo también y esa parte tiene que estar cubierta, básicamente, en el máster decían siempre que para ser ingenieros se estudian 6 años, para ser doctores 6 o más, pero para ser padres nada. Es verdad, es verdad. Sí. Y nosotros como padres necesitamos herramientas mucho más que un ingeniero, porque estamos construyendo un hombre o una mujer. Entonces este máster a nosotros, que lo hicimos en 3 años, nos dio muchas herramientas para eso, para ayudar a los padres a educar a los hijos ¿a qué? A llegar al cielo. ¿Cómo? De una manera integral. Es decir, tanto Importantísimo. física, espiritual como intelectualmente, en todas las áreas, y sin duda la volitiva la más importante. Y Qué ayuda también a crucial. los matrimonios, este máster, sin duda Sí, alguna, ¿no? bueno, eso te iba a decir también que me encantó antes que hablaste un poco del matrimonio, lo que es el matrimonio. Hablado con esa forma, esa alegría, ese convencimiento. Es maravilloso tener vuestro testimonio, claro, se nos acaba el tiempo, pero se me ha hecho muy corto y qué interesante vuestra Un misión placer. en Ecuador, que sois los primeros del Hogar de la Madre. Qué suerte haberos tenido y esperamos que cuando vengáis por España ya nos podáis contar en otro programa la evolución de todo este comienzo a Bien, ser bien. misioneros, matrimonio misionero del Hogar de la Madre. Enhorabuena. Un regalo, ¿Eh? un regalo de Dios. Es recibir un regalo. Qué bien, qué bien. Un No, regalo vale. que esperemos Inmerecido. podamos estar a la altura, ¿no? Porque- Inmerecido, Hombre, inmerecido. Sí, porque pero- está ayuda el enchufe Se me de la queda- Virgen. De la Virgen. Vamos, yo creo vamos a que- ver si yo no soy un obstáculo para eso. Bueno, espero que no. Y la hermana Claire que ayuda. Y la Yo hermana confío Claire. mucho en su... Oramos mucho. Qué bien. Pues muchísimas gracias por estar con Muchísimas nosotros. gracias. ¿eh? Un Os placer. espero cuando volváis a España. ¿eh? Hecho. Bueno, queridos oyentes, os dejo este testimonio maravilloso de este matrimonio. Y bueno, nada más decir que qué bonito antes cuando dijeron lo de María, mírame, que nos dejemos mirar por la Virgen y guiarnos por su mirada y aprender de ellos a ponernos en manos de la voluntad del Señor. Hasta el próximo programa.